Este material es compilado del canal de TikTok de Julio de la Torre, del programa Más cerca de ti. Las estadísticas a las que tanta importancia le damos y tanto están determinando nuestras vidas dicen que la primera causa de mortandad, de mortalidad en nuestra sociedad española actualmente es el suicidio. Por encima de los accidentes de tráfico o los accidentes de crisis cardiovasculares, el suicidio. Por eso, esto me ha motivado a centrar durante este curso toda nuestra actividad en un programa que he denominado Más cerca de ti. Y vamos a empezar hablando de la depresión, la ansiedad, el suicidio y la muerte. Temas en algunos casos tabú y en otros casos con unas creencias muy importantes en torno a el tratamiento, la curación, el diagnóstico, la terapia, el seguimiento, que están llevando a la población a que se haga determinadas preguntas. Todo lo que sé, todo lo que me dicen que tengo que saber, ¿es lo que hay? ¿O hay más? En principio, sobre la muerte es el gran misterio y a la vez la gran certeza. Todos morimos. ¿A dónde vamos? Si es que vamos. En cuanto al suicidio, no se habla de él. Hay un pacto por el efecto llamada y por tanto poco sabe la sociedad para detectar en los que están a su alrededor la sintomatología adecuada que pone en evidencia que esa persona puede estar propensa a tomar una decisión vital tan trascendente. Tal vez también influenciados por esa cultura que ahora se cuela de que la vida tiene un final y como tiene un final, pues podemos anticiparlo. Y podemos anticiparlo en aquellas situaciones en las que al resto de los mortales, incluso a mí mismo, pues le sea de alguna manera razonable poner final. La depresión y la ansiedad, más popularmente arraigadas en nuestra cultura, se presentan como algo natural, algo propio del momento, de la circunstancia, de la historia. Vamos a tratar de acercarnos, de estar más cerca de esas realidades para que todos juntos poder vivenciarlas desde la asistencia, la comprensión, la compasión y el amor. Si aún no te has dado cuenta, si aún no te lo contaron en el colegio, en la escuela, en la universidad, en tu centro de trabajo o por la tele o en la revista favorita, si todavía no te has enterado, te lo digo, somos química. Y casi todos nuestros problemas se reducen a química. Solamente tienes que observar una cosa. Cada vez que tienes una enfermedad, depresión, ansiedad, de este tipo, el médico que te receta. Química. Gracias a los últimos avances neurocientíficos, sabemos cómo se comporta la química en nuestro organismo en montones de situaciones. Son los llamados muchas veces neurotransmisores. Los neurotransmisores están relacionados con la tristeza, con la felicidad, con el estrés, con el sexo, con el deporte, con la comida, con el sol. Hemos sido observados por la comunidad científica para ver cómo nos comportamos y qué ocurre químicamente cada vez que ocurren determinadas situaciones y circunstancias en nuestra vida. Y ahora sabemos que hay rutas para salir de determinadas situaciones como la depresión y la ansiedad a través de la química. Claro, esta afirmación sería aplaudida directamente por toda la industria farmacéutica del mundo. Pero es que, si a renglón seguido digo que cada uno puede ser su propia medicina porque se puede producir a sí mismo su propia química, ya no me van a aplaudir. Es más, incluso algún médico o algún especialista dirá que me estoy metiendo en un terreno resbaladizo y peligroso, y es verdad. Porque nuestra salud es uno de los temas más importantes y más serios que tenemos en nuestras manos. Y digo bien, en nuestras manos. Y empieza por nuestros hábitos. Empieza por los hábitos de ¿qué? De levantarse, de acostarse, de comer, de beber, de moverse, de desplazarse. Hábitos que no nos han enseñado, que nos hablan de hábitos saludables, pero que no nos han inculcado verdaderamente, que no salen en los telediarios, que no forman parte de la plantilla prime time
de cualquier medio de comunicación. Son otras cosas las que venden. Y cuando llego a situaciones como las que estamos describiendo, no tengo ni pajorera idea de cómo, desde el punto de vista químico, mejorar mi situación. Y existen muchos caminos. Mira, hay un dicho fundamental que dice que el 80% de los problemas se solucionan comiendo y durmiendo. Porque mientras comemos segregamos una serie de sustancias químicas y mientras dormimos también. No os quiero aburrir ahora aquí con nombres y detalles. Solamente despertar para que tengas en cuenta que tú eres tu propia medicina. Eres tu propia medicina. Recientemente se ha demostrado que una de las químicas más potentes que produce nuestro organismo se produce en nuestra mente. En nuestro cerebro, parte de la mente. Nuestro cerebro es capaz de segregar una serie de sustancias en función de una serie de circunstancias. La inmensa mayoría de las veces de esas circunstancias están motivadas por pensamientos. Pensamientos rumiantes, pensamientos obsesivos, pensamientos circulares. Pensamientos que provienen de estímulos externos o propios estímulos internos. Ese tipo de pensamientos genera una serie de neurotransmisores, una química. Y esa química es la responsable muchas veces de nuestra propia salud. Es decir, que no hace falta que ingiramos nada ni que estemos expuestos a situaciones contaminantes. Basta con que pensemos de una determinada manera para que empecemos a segregar sustancias químicas que nos perjudican. ¿Te han enseñado a pensar? ¿Has ido a alguna escuela de pensamiento o crees por el mero hecho de que tienes pensamientos de que tu manera de pensar es correcta? Antiguamente, hace miles casi de años, cientos, se hablaba de las escuelas de pensamiento. Porque enseñaban a pensar, porque sabían que igual que te tienen que enseñar a andar, te tienen que enseñar a pensar. Igual que te tienen que enseñar con las manos a utilizarlas en los oficios de todos los artesanos, a los que eran artesanos del cerebro, los que pensaban, tenían que aprender de los que habían aprendido antes. Y había escuelas de pensamiento. ¿A qué escuela de pensamiento nos llevan? En nuestro sistema educativo, a lo único que nos enseñan a nuestros hijos y a nosotros es a memorizar, a analizar esa memoria y a expresarla de manera escrita o de manera oral. Pero realmente no hay una escuela de pensamiento. La dolencia en la enseñanza del pensamiento y la manera de pensar, que se llama razón, enferma. Y hoy por hoy, dados los estímulos de los que hablaremos, externos que estamos teniendo en la era digital, esa razón está enfermando, segregando sustancias químicas y envenenando y envenenándonos y matando. Esas son las conclusiones de la ciencia, tal y como en estos momentos se está estudiando por muchos neurocientíficos, la neuropsicología, por ejemplo. Párate a pensar. ¿Pienso bien? ¿Puedo pensar de otra manera? ¿Cómo puedo aprender a pensar de otra manera? A pensar de otra manera. Si una de las maneras de intoxicar nuestro cuerpo es a través de los pensamientos que introducimos o se producen en nuestra mente, muchos de ellos vienen provocados por los estímulos que estamos recibiendo desde fuera. La vida impacta sobre nuestro cerebro, la vida impacta sobre nuestro cuerpo, sobre todos sus sentidos, los 5, sobre toda nuestra energía. Y provoca situaciones en las que tenemos que reflexionar, analizar, tomar datos a través de los sentidos, a través de las sensaciones, a través de estos estímulos que recibimos. Y eso provoca pensamientos, eso provoca actividad eléctrica, eso provoca neurotransmisores, eso provoca sustancias químicas, eso provoca muchísima alteración biológica. No le damos tal vez la importancia necesaria porque no hemos sido educados, como venimos diciendo, en nada de esto. Y por tanto, no tomamos conciencia de la importancia que tienen los estímulos que vienen de fuera. Y cobran muchísima importancia a partir de la aparición en nuestra vida de una realidad que es la realidad digital. La realidad digital, a través de los aparatos que llevamos en nuestras manos, es decir, muy disponibles, muy presentes, de manera cotidiana, de manera constante, van produciendo estímulos de todo tipo. Muchos de ellos no los elijo. ¿Por qué? Porque, como he dicho muchas veces, a veces me aparecen en el teléfono cosas, según navego por internet, que yo no estoy buscando, pero que me lo ofrecen como una sugerencia que tiene que ver con algo que sí, de verdad, puede ser una tendencia.
porque tal vez me han escuchado, hemos dicho, porque no sabemos, pero el hecho es que vemos, oímos, nos estimula la economía digital, nos estimula el comercio digital, todo el mundo digital, por tanto, ha venido a formar parte de mi vida. Y genera pensamientos, y esos pensamientos que van, que vienen, pueden generar estados de ánimo, pueden generar sentimientos, incluso pueden provocar emociones, y todo eso produce química. Si la exposición a esos estímulos es constante, cotidiana, permanente, se va a convertir en un hábito, ese hábito se va a conformar en una costumbre. Vamos a ser unas personas diferentes, porque químicamente vamos a ser diferentes a lo largo de un periodo de exposición lento, paulatino, pero incansable de exposición a estímulos digitales. Por tanto, mucha conciencia en lo que estamos digiriendo de estímulo que provoca pensamiento y sentimiento. Ahí puede estar la clave de mucho de lo que nos pasa y tenemos que investigar y observar qué es lo que ocurre después del consumo de todo aquello que la economía digital ha decidido que me puede interesar y me lo pone como a tono. La vida impacta sobre nuestro cerebro. Venimos hablando de química. Venimos hablando de química porque somos química. Y hemos hablado de factores que intervienen en nuestras químicas internas. Hoy vamos a centrarnos en algo que a veces pasa desapercibido. Demasiadas veces. Y es que nuestra química se altera con la ingesta de alimentos y de bebidas. Ya no solo aquellas que tengan un cierto componente químico tendente a la pérdida de la consciencia o la alteración de esta misma, sino todo aquello que puede ser material nutritivo para nuestro organismo. ¿Qué inteligencia y sabiduría, qué educación hemos recibido acerca de cómo tenemos que comer y qué es lo que tenemos que comer? Los avances científicos que últimamente se han desarrollado en torno a la ingesta de la alimentación van corroborando aquella famosa frase: que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Y nos encontramos con una ignorancia muy importante acerca de las virtudes y los defectos de la alimentación que habitualmente ingerimos. Porque siempre lo hemos hecho así, porque siempre me han enseñado a cocinar así, porque no sé hacerlo de otro modo, porque no me gusta, porque me gusta demasiado. Si nuestra alimentación es nuestra medicina, resulta que no siempre la misma alimentación resuelve los mismos problemas médicos, sino que tendré que ir adaptando mi alimentación a las demandas de mi organismo en función de los problemas médicos que pueda estar teniendo. Fijaros, en estos momentos la abstinencia, el ayuno de comer alimentos se está comprobando como algo eficaz para nuestra salud, para nuestro bienestar. Por tanto, la alimentación es otro punto en el cual tenemos que investigar si realmente está alterando mi química interior para que yo tenga estados de consciencia diferentes y mi bienestar o se resienta o prospere. ¿Cómo comes? ¿Qué comes? Échale un vistazo. Tal vez encuentres ahí muchas respuestas a esas preguntas que te haces. ¿Cómo comes? Seguro que alguna vez en tu vida te han preparado un cóctel y lo has degustado. Es una mezcla inteligente. Seguro que has oído hablar del cóctel Molotov. Es una mezcla, en este caso, muy nociva. Bien, pues de todo lo dicho en los anteriores vídeos, vemos como cada uno de nosotros somos expertos en hacer cóctel. Algunos son maravillosos, pero otros son muy nocivos. ¿Con qué se hace un cóctel? Con ingredientes. ¿Cuáles son nuestros ingredientes? Pensamientos, sentimientos, química provocada por la ingesta de alimentos, la lectura de libros, las conversaciones, los estímulos que nos han creado el consumo excesivo de información a través de las redes sociales, a través de las noticias. Todo eso genera un cóctel químico dentro de nosotros que muchas veces no controlamos. Sencillamente es un mecanismo automático, una bioprogramación que determina hacer un cóctel. Y al final, para determinar cuál es la
composición de ese cóctel que es el que me hace sentir mal o sentir bien, muchas veces no somos capaces de verificar cuáles son las medidas exactas de cada uno de los elementos que lo componen, convirtiéndolo en una fórmula secreta como la fórmula de la Coca-Cola. Y por tanto, cuando vamos con un cóctel por la vida que nos está haciendo sufrir y padecer, muchas personas que nos intentan ayudar, muchos profesionales, no somos capaces y no son capaces de verificar cuáles son los componentes y las cantidades exactas de la composición que ha provocado este estado anímico, que ha provocado esta bioprogramación. Durante los vídeos de atrás, y que puedes ver, hemos creado la conciencia de que tomemos conciencia de que somos química y que esa química se altera y que lo alteran muchos factores y que tenemos que estar atentos y despiertos para ver y aprender cuáles son las justas medidas y los elementos o componentes más importantes para tener una vida sana y un bienestar, para sentirme feliz, con fuerza, con esperanza, con ganas de vivir, pero que si me equivoco, pues puedo crear un cóctel molotov. Un cóctel que al final, cuando se lance, va a ser destructivo para mí. Por tanto, aprendamos a exigir a nuestra vida las medidas exactas de todo, la justa medida, el justo equilibrio, que dicen muchos maestros, para sentirme feliz. Que levante la mano aquel que considere que se merece esta vida, la que tiene, la suya. ¿Te la mereces? ¿Sí? ¿No? ¿Te lo has pensado? ¿Lo tienes claro? ¿Te gustaría cambiarla? ¿Sí? ¿No? ¿A mejor? ¿A peor? Claro, y esta es la circunstancia en la que vivimos. La circunstancia de que siempre estamos revisando nuestra vida. Porque es manifiestamente mejorable. Cualquiera que sea la situación, desde la peor, la intermedia o la mejor. Manifiestamente mejorable. Y si pasamos mucho tiempo investigando, analizando y juzgando la vida actual para conseguir una vida mejor, vamos a llegar a conclusiones, vamos a llegar a juicios, vamos a llegar a creencias acerca de nuestra vida que pueden estar sencillamente contaminadas con un deseo de cambio que, como mira al futuro, genera mucha ansiedad y como de alguna manera está analizando el pasado, genera mucha depresión. Si realmente nuestra mente, nuestros sentimientos, están la mayor parte del tiempo trabajando en la búsqueda de una vida manifiestamente mejorable a la que tengo que tener en cuenta que voy a provocar la aparición de determinada química en mi organismo muy relacionada con los capítulos ansiosos y capítulos depresivos. Depende de dónde haya puesto el foco, si en lo que quiero dejar atrás o en lo que quiero tener delante. Y por tanto pierdo energía en ambas dos y no la empleo en el presente. Siempre le pregunto a mis alumnos ¿qué juega Nadal? ¿Un partido o una pelota? Muchos se quedan pensando y dicen un partido. La inmensa mayoría. Más bien, Nadal y los grandes campeones juegan una pelota y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y así ganan un partido. El partido de la vida se gana jugando la pelota de hoy. ¿Cuál es? La que tienes entre manos. En estos momentos, justo en estos instantes, escucharme. Luego, tú dirás, ¿cuál es la siguiente pelota? Céntrate en cada pelota para ganar tu partido. Para ganar el partido. En los cines, antiguamente existía una sesión que se llamaba la sesión continua. Bien porque había una película que la ponían muchas veces, bueno, de hecho ahora todavía existen a distintas horas, o bien porque había una sesión continua temática, películas de terror, películas de amor, películas de guerra, películas históricas. Esta manera de, digamos, presentarnos una imagen, una realidad en ficción, nos ocurre todos los días a nosotros.
Porque nosotros, a través de nuestro cerebro, estamos todo el día con una serie de imágenes y pensamientos, narrativas y relatos en sesión continua. Solamente tienes que poner atención a todas y cada una de las películas que te cuentas diariamente y cotidianamente, en sesión continua, en lo que suele llamarse un pensamiento obsesivo, rumiante y circular. Esto viene así de siempre. De siempre. Le ha pasado a nuestros padres y le ha pasado a nuestros abuelos. ¿Cuál es la diferencia que tiene nuestra generación? Que tiene una exposición a una serie de estímulos dramáticos, novelados y de ficción que nuestro cerebro puede interpretar como que no lo son en sesión continua. En sesión continua, continuamente expuesto. Si el algoritmo entiende que yo soy fans, me encanta la sesión continua de violencia, de terror, de pornografía, de historia, de deporte, de fútbol, de ballet, de desnudos, de historias macabras, de todo el día chistes y gracietas. Esa es mi sesión continua. Mi cerebro llega a un momento con toda esa acumulación de información que no va a diferenciar la realidad de lo vivido como una exposición novelada, que es lo que hacemos muchas veces cuando vemos televisión, escuchamos radio, consumimos periódicos, leemos libros o nos exponemos a las redes sociales, al consumo en Internet. Por tanto, ¿cuál es tu sesión continua? Apágala. Aprende a apagar la sesión continua y tienes medios en tus manos para hacerlo al menos durante un tiempo al día para ganar más bienestar y salud. La sesión continua es una metodología en la que estamos inmersos y en la que mucha gente está atrapada y no sabe salir. Si te dijeran que en tu barrio, en tu casa, en tu pueblo, existiera una guerra y que cada vez que tuvieras que salir por la calle a vivir tu vida, tendrías que protegerte, te pondrías un casco, te pondrías lo que es, pues eso, un chaleco antibalas, irías siempre precavido y atento para que ninguna bala, ningún proyectil te alcanzara. Si te hubieras advertido de que había una guerra, si no lo estuvieras, puede ser que salieras a pecho descubierto y que los 2 primeros pasos sencillamente te hubieran dado un tiro en la cabeza o te hubiera estallado una bomba. Atento a lo que te voy a decir. El Plan Estratégico de Defensa Nacional de España, pero de toda la Unión Europea, contempla el campo cognitivo como un campo de batalla. Tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio. El sexto, tu cabeza. Tu cabeza está siendo objeto de una batalla, de desinformación, fake news, ingeniería social. Es decir, existen estados, intereses, organizaciones, grupos, en suma, que están muy interesados en conquistar tu campo cognitivo. Y por tanto, nadie te está avisando que eres víctima de una guerra de desinformación, una guerra de noticias falsas. ¿Para qué? Para que digas, para que votes, para que expreses, para que compres. Sí, así de sencillo. Y todo eso que tienes en la cabeza y que muchas veces no sabe quién te lo ha colocado y por qué está ahí y te hace sufrir, es sencillamente algo que te han colocado en una guerra de la que formas parte como una pieza esencial, en una cadena en la que estamos todos para que todos a la vez empujemos en una determinada dirección, vayamos en un determinado sentido. Y tal vez tu organismo, tal vez tus creencias, tal vez tu forma de pensar, tal vez tu forma de ver la vida se oponga a eso que se pretende, o por otro lado, formes parte activa, porque resulta que te apetece, te gusta, te identificas, pero de alguna manera también sientes que estás siendo arrastrado, que formas parte militante de algo que te crispa, que te entristece, que te llena de hartazgo. Recuerda, si estuvieras advertido que hay una guerra, te pondrías un chaleco e irías prevenido por la calle. ¿Cuáles son las medidas que tienes que adoptar para que en tu cabeza, en el campo cognitivo, no se convierta en el campo de batalla, donde intereses, naciones, gobiernos, asociaciones, grupos, hagan su batalla para que tú digas, pienses, sientas, decidas, votes o compres? Ponte las pilas, como diría la gente joven, y ten cuidado, toma precauciones, porque estamos viendo en medio de una guerra. La Unión Europea así lo declara.
campo cognitivo, desinformación. Infórmate. Infórmate.